Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, que dirijas este estudio de tu palabra, que des, Padre, una palabra fresca, como dice la Escritura, saturado estaré con aceite fresco. Haz que podamos atesorar tu palabra. Habla nuestras vidas. Creemos que tú vas a hablar el día de hoy y que nosotros te escucharemos. Creemos que este es el día, el momento que tú has escogido para hablarnos de una manera especial. Te pedimos, Señor, que tú puedas estar con nosotros siempre y que el día de hoy hables de una manera clara a la vida de todo aquel sediento que quiere oír tu voz, Padre. Gracias porque tu voz, tu palabra es lo más preciado que tenemos, Padre, después de la salud. Nos diste en Yeshua, tu Hijo, y te pedimos que el día de hoy tu Espíritu nos lleve a toda verdad, que pueda elucidar las palabras de tu Torah, las palabras, Padre, en toda la Biblia para nuestra formación, para nuestra edificación. Todo te lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Baruch Hashem, estamos estudiando la octava parashá del ciclo anual, ¿verdad? La parashá Vaishlach, que significa y envió, es lo que significa esta parashá, muy bonita, también un poco extensa en contenido, son bastantes capítulos que leemos en esta parashá y hay muchas cosas de las cuales pudiéramos hablar. Es una parashá llena de enseñanzas. Ayer, por ejemplo, en el Kabbalah Shabbat hablábamos de los altares que Jacob había edificado, el Elohei Israel y el Betel, y cuáles eran las diferencias que estos altares podían tener. Y vimos grandes verdades que el Eterno ha dejado en las Escrituras, ¿verdad? Hoy quisiera que viéramos algo que el Eterno creo que quiere hablarnos el día de hoy, y es la esencia del nombre Israel, ¿verdad? Si ustedes lo piensan, en esta parashá está encerrada la identidad del pueblo de Israel. El nombre mismo de Israel se da en esta parashá, en el famoso incidente en donde Jacob lucha con un hombre no identificado, y vamos a tener que esperar a que llegara el profeta Oseas cientos de años después para describir y decir, revelar un poco más sobre la identidad del misterioso personaje. Esto es un ángel, ¿verdad? El profeta Oseas nos dice en su libro que Jacob había luchado con un ángel. Solo eso es ya enigmático, solo eso es misterioso, ¿verdad? Luchar con un ángel, se puede imaginar qué tan poderoso es un ángel. Increíblemente poderoso. El ángel que se conoce como el ángel del Eterno, se le llama también Metatron a algunos, el ángel portador del nombre, en los días de Ezequías mató miles de asirios en una sola noche. Los historiadores, como Herodoto, si mal no recuerdo, registran el evento, solo que Herodoto atribuye que el ejército de Sennacherib murió de una plaga. Él dice que fue una mortandad tan grande que tuvieron ahí sitiando a Jerusalén, que él lo atribuye a una plaga. La Biblia dice que no hubo una plaga en el sentido de que fue una enfermedad normal, sino que fue una plaga o enfermedad o mortandad iniciada por un ángel. También se nos informa que los ángeles son muy sabios, poderosos. Y se nos dice que Jacob luchó con un ángel. Y no solamente que luchó con un ángel, sino que, por lo menos en nuestras versiones castellanas, dice, y será tu nombre como Israel, porque has que luchado con Dios. Eso está peor todavía. Es decir, luchar con los ángeles es terrible. Luchar con Dios. ¿Qué probabilidades tenemos de, si yo le dijera, mañana voy a tener un encuentro boxístico con Hashem, ¿cuántas probabilidades me dan de que gane? 0 puntos y todos los ceros que le quepan. Ahora, la Biblia dice que Jacob prevaleció. Eso todavía lo hace más enigmático. Has luchado con Elohim y con los hombres. Creo que Besarrita, dice en hebreo, Besarrita im Elohim im Anashim, dice.
y has, ¿qué? Luchado con los hombres, con Dios y con los hombres y has vencido. Eso lo hace todavía más enigmático. El nombre Israel es enigmático. ¿Qué quiere decir el nombre Israel? Bueno, si usted se queda con lo que dice la traducción más famosa que tenemos, sería el que lucha con Dios y prevalece, o el que lucha con Dios, ¿verdad? Israel. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que esa palabra, Sarita, así, igual como el nombre de Sarita, solo que con Resh, ¿verdad? Esa palabra, Sarita, es un verbo, es una raíz rara, solo aparece 3 veces en toda la Biblia, 3 veces en toda la Biblia, como verbo, ¿verdad? Como verbo solo aparece 3 veces. Y miren qué bonito, aparece aquí y aparece en el libro del profeta Oseas, donde se habla del mismo incidente. O sea que quedamos en lo mismo. No sabemos qué significa la palabra Sarita. Se cree que significa luchar, porque ¿qué era lo que estaban haciendo Jacob y el ángel? Luchando. Hay un pequeño problema. En todo el hebreo, si ustedes ven los versos anteriores, se utilizan verbos para luchar, pero la palabra luchar no se asemeja a la palabra Sarita. Todo lo contrario. ¿Saben que hay una palabra que es muy similar a la palabra Jacob, que significa luchar? ¿Cómo dice, cuando dice, usted tiene la traducción en hebreo, la palabra para, y luchó con Jacob un varón? Si mal no recuerdas, Vayekab o Vayaquel, creo que es la palabra en hebreo, que es muy similar a Jacob, ¿verdad? Muy similar. Pero la palabra Sarita no aparece ahí. ¿Perdón? Vayabek, gracias. Vayabek es la palabra y luchó, no Sarita. Vayabek. ¿Y el collado cómo se llamaba? Él se llama Jacob. Pasa a un lugar y se llama ¿cómo? Yabok. Y Jacob pasa a Yabok y ahí lucha. Y la palabra otra vez, es decir, se parecen mucho las raíces en hebreo. Yo quisiera hablar un poco sobre el nombre Israel. Para recordar un poco el contexto, se recuerdan lo que hemos leído en la Parashá, ¿verdad? Jacob viene de donde Labán, viene con mucho dinero, viene enriquecido, se fue, como él dijo, con este callado pasé solo el Jordán. No tenía ni dinero Jacob. ¿Cómo sabemos que no tenía ni dinero cuando se fue? Bien, muy bien, también. No, él pidió que si me da pan para comer y vestido para vestir, él será mi Dios. Ahora, yo podría hacer la misma oración también teniendo dinero. Exacto, eso. Sabemos que Jacob no tenía dinero debido a que, de haberlo tenido, a la hora de casarse con Rachel, ¿qué hubiera hecho? Dar dinero. Eso fue lo que hicieron con su madre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Con Rivka. ¿Qué fue lo primero que hizo Eliezer cuando llegó donde Labán y donde su padre, ¿cómo se llamaba su padre? Betuel. ¿Se acuerdan? Llegó dinero, ¿verdad? Dinero, cash, oro, camellos y todo. Jacob no, Jacob iba con las manos vacías. Claro, hay un midrash que dice que Isaac lo llevó, le dio mucho dinero y Elifaz lo alcanzó y le dijo, te voy a matar. Y Jacob le dijo, un hombre pobre es como un hombre muerto, entonces mejor quítame todo el dinero y es como si me hubieras matado. Pero en el sentido, en el texto no hay tal cosa. En el texto se envía sin dinero a Jacob. Ahora alguien se podría preguntar, ¿cómo Isaac se le ocurrió mandar a Jacob sin dinero? Bueno, la explicación de los comentaristas como Lutzato es que ya todo el mundo en la casa de Labán conocía que la familia de Abraham era una familia de dinero. Eso ya quedó claro. Es más, Labán lo tenía claro, ¿se acuerdan? ¿Quién fue el que salió la primera vez que llegó Eliezer a pedir a Rebeca? Fue Labán. Entonces Labán tenía claro, como la luz del día, que la familia de Isaac era una familia que tenía para dar dote. Ahora, cuando fue Jacob de él mismo, de su propia iniciativa, él dijo, yo te serviré 7 años por tu hija Rachel.
Él fue el que puso el trato, ¿verdad? Y él regresa con 11 hijos. Se dice que Benjamín en el vientre de Raquel, muy probablemente. Y 2 esposas, 2 siervas y mucho ganado. Cuando él llega a Mahanaim, se encuentra, ¿qué dice la Biblia? Ángeles del Eterno que lo están esperando. De hecho, llegan ahí a encontrarlo, ¿verdad? Ya los ángeles no están moviéndose así, sino que llegan a encontrarlo de frente. Hashem le manda ángeles para tranquilizarlo. Todos estos ángeles lo habían guardado en el camino. Todo lo que pasó con Jacob habían sido ángeles del Eterno que lo habían protegido. Pero hasta aquí se manifestaron otra vez, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos ver los ángeles, ¿estarían siempre a nuestro lado los ángeles? Claro que sí. ¿Creen ustedes que cada uno de nosotros tenemos 1, 2, 10 ángeles que nos cuidan y nos defienden? Eso dice la Biblia. Dice el escritor de Hebreos que los ángeles son ministros que el Eterno ha enviado. Lo que pasa es que no somos muy... no muchas veces el Eterno se le ocurre revelar a los ángeles a nuestra vida. Billy Graham, el gran Billy Graham, tenía un libro que se llamaba así, Angels, Ángeles, donde él había recogido algunas anécdotas poderosas de grandes hombres de Dios, y cuando el Eterno les había, digámoslo así, recorrido un poco el velo de lo sobrenatural, había un gran hombre del Eterno llamado Peyton, si mal no recuerdo, es James Peyton, el que el gran Billy Graham menciona ahí. James Peyton, él y su esposa fueron misioneros a una tribu aborigen. Tenía un nombre raro, ¿no? Híbridas, no recuerdo. La cosa es que es una isla, Hébridas, las Hébridas. Se parece mucho a híbridos, por eso me confundo. Hébridas, ¿dónde quedan las Hébridas? Ahí por Soyapango. No, las Hébridas quedan allá por Australia y Nueva Zelanda. En otras palabras, literalmente como le dijeron a Boaz Michael, cuando Boaz Michael, el fundador de First Fruit of Zion, llegó a Nueva Zelanda, invitado por los hermanos de Nueva Zelanda. Cuando Boaz Michael llegó, los hermanos de Nueva Zelanda lo recibieron con esta cálida bienvenida y le dijeron: bienvenidos a los confines de la tierra. Porque literal, si usted ve el mapa mundi, Nueva Zelanda queda donde, si la tierra fuera plana, pero no lo es, obviamente, no me vayan a editar ahí, van a andar en Facebook diciendo que yo soy terraplanista, pero en el mapa mundi se ve Nueva Zelanda muy lejos, ¿verdad? Bueno, ahí son esas islas. James Peyton llegó con su esposa a hacer obra de misionero a una tribu aguerrida, férrea, y un día se habían corrido la voz de que le iban a dar fuego a la cabaña de los misioneros y a los misioneros también. Los iban a matar, a Peyton y a su esposa. ¿Saben qué hicieron Peyton y su esposa? Pasaron orando toda la noche. Pasaron orando. Vinieron, se pusieron ahí en oración y ellos veían, ellos estaban orando y ellos veían que toda la tribu se había reunido en derredor de la cabaña. Estaba el jefe de la tribu también, con antorchas y todo. Pero no pasaba nada. Solo se quedaban con la antorcha así. Y pasó toda la noche orando. No se podían dormir. Ellos decían: si no dormimos, nos matan. ¿Se imaginan esa situación? Algo así como lo que Jacob está viviendo aquí. Como se llamaba la famosa novela de Agatha Christie, Peligro inminente. Eso tenía este hombre. Y oraron. El poder de una familia. Miren el gran poder de una pareja orando. 2 personas. Dos pequeños siervos de un gran Dios. Y se pusieron a orar. Oraban y oraban. Llegó el alba para hacer juego con la parashá. Llegó el alba y uno por uno
los aborígenes empezaron ahí. Hasta que el jefe de la tribu se fue también. Todos se fueron. Y luego nadie se metía con este hombre, que era un escocés, Peyton. A los días se convirtió el líder de la tribu, se convirtió ahí en Hébridas. Y Peyton le preguntó, ¿qué pasó aquella noche? ¿Por qué no me mataron? ¿Habían decidido matarme? Y le dijo el líder de la tribu, sí, habíamos decidido matarme. ¿Y por qué no lo hicieron? ¿Saben lo que contestó el jefe de la tribu, de los aborígenes? Dijeron, ¿cómo que por qué no lo hicimos? ¿De dónde sacaste todos esos hombres que estaban rodeando la casa? ¿Cuáles hombres? Le dijo Peyton, no había ningún hombre. Yo solo estaba con mi esposa, no había ningún hombre. ¿Cómo que no había ningún hombre? Le dijo el líder. Habían decenas de hombres con trajes blancos y con espadas en sus manos. ¿De dónde sacaste esos hombres? Le decía el líder de la tribu. A lo que Peyton en ese momento inmediatamente dijo, el Eterno mandó ángeles. El Eterno mandó ángeles. ¿Y saben qué? Ese mismo Dios es el Dios de todos nosotros, que está con nosotros y que nos protege. Y que a pesar de que algunas veces podamos sentirnos solos, no estamos solos, nunca estamos solos. El Eterno está con nosotros, como que dijo el profeta, como poderoso gigante. Y Él ha enviado ángeles en derredor de nosotros. Dijo un gran hombre del Eterno, eres más fuerte de lo que crees, porque Dios está más cerca de lo que piensas. Y yo creo que Él tiene toda la razón. Eres más fuerte de lo que crees, porque Dios está más cerca de lo que piensas. Y en este caso, Jacob encuentra a esos ángeles, vienen a recibirlo, y Jacob está tan emocionado que le cambia el nombre, y ahora le llama ¿cómo? Mahanaim, que significa ¿qué? Campamentos. Luego, ahora, veámoslo aquí. Si ustedes vieran esos ángeles, ¿se preocuparían otra vez? La respuesta tentadora es decir, no me preocuparía. Son ángeles. ¿Cuántos aquí han visto un ángel? Yo creo que hay muchos creyentes que el Eterno no les ha dado el privilegio de ver un ángel. Yo nunca he visto un ángel. He oído gente que me ha dicho que ha visto ángeles. Para más que vio por ellos. Yo lo celebro eso. Espero que un día el Eterno me dé ese privilegio. Ahora, dice el hermano Catriel que generalmente cuando el Eterno da ese privilegio es porque el que se lo da es porque no entendía. Dice el hermano Catriel, si el Eterno te habla en voz audible es porque estás tan sordo que él tuvo que recurrir a la voz audible para hablarte. Ya no quedaba ningún otro remedio, era el último recurso que él usó. Pero bueno, no sé. Quizás muchos hemos visto ángeles, otros quizás no. Y algunos de nosotros pensáramos, si a mí me aparece un ángel así y voy a encontrarme con mi hermano, cero preocupaciones, no me vuelvo a preocupar. ¿Fue lo que pasó con Jacob? No, él envía a otros malachim, ahora ya no celestiales, sino terrenales, envía mensajeros a Esab y le dice, ¿cómo Esab? Mi señor Adoní. Adoní Esab. Adoní Esab. Le dice muchas veces mi señor Esab. Y los malachim de Jacob, no del Eterno, vuelven y le dicen, tu hermano viene también. ¿Con cuántos hombres venía Esab? 400 hombres. Obviamente quizás no un comité de bienvenida. Jacob, dice la Biblia, que ¿qué pasó? Se estremeció y tuvo gran temor. Aparece de hecho la palabra meod ahí en hebreo. Mucho miedo, gran miedo. ¿Han tenido alguna vez esa sensación de tener ese gran temor? Gran terror. Una enfermedad de nuestros hijos y tememos. Una deuda que parece que no se va a pagar nunca y entonces viene un gran temor. Una tribulación súbita, una amenaza, qué sé yo, tantas cosas. Tenemos mucho miedo. Ahora ustedes pueden decir, pero acababa de ver a los ángeles, Jacob. ¿Cómo es que te tenía miedo, Jacob? Somos igual que él.
¿Cuántas veces el Eterno ha hecho grandes cosas en nuestra vida? Muchas veces. Seguimos teniendo miedo meses después cuando otro reto, otra prueba viene en nuestra vida. Claro que sí. No es extraña. Hay gente que de hecho pasa milagros. Hay gente, por ejemplo, yo he conocido gente que el Eterno la sana de una enfermedad terrible y luego viven preocupadas por cosas que son muchísimo más pequeñas que la enfermedad que tenían. Así somos los seres humanos. Una amalgama un poco rara, una amalgama de valentía y cobardía, de tenacidad, de miedos. Somos así. Hasta el salmista dice, el Eterno presente tiene que somos, ¿qué dice? Polvo. ¿Recuerdan del Salmo? Es el Salmo, ¿cuál? 102 o 103, si mal no recuerdo. Sí, Salmo 103. (103:13) Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Eterno de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. ¿Se acuerda que qué dice? Que somos polvo. Y Jacob, de todos los patriarcas, generalmente cuando uno dice, ¿quién es tu favorito de los patriarcas? La gente siempre se decanta por el más extraordinario de todos, que es Abraham, ¿verdad? Abraham es el campeón del pueblo, Rocky Balboa. Él es el campeón, ¿verdad? Abraham es extraordinario en muchas cosas. Generalmente la gente no dice Jacob es mi favorito, porque admiramos mucho a Abraham. Mucho. Y claro, Abraham tiene muchas cosas que admirar. Jacob falla mucho. Jacob tiene algunas cosas que nos hace pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí con Jacob? Por ejemplo, acaba de ver ángeles. Vuelve Esab, tiene miedo. ¿Y qué hace Jacob? Hace dos cosas. Lo primero que hace es dividir al campamento en dos. Ahora el nombre Mahanaim cobra nueva vida. Hoy, literal, él tiene dos campamentos, así como le había puesto al lugar por los ángeles. Y Jacob en esta oportunidad es lo primero que hace. Él dice, si Esaú ataca a uno, ¿qué va a pasar? El otro sobrevivirá. Jacob dice, es mejor la mitad de algo que el todo de nada. Mejor la mitad de algo que nada. Por lo menos la mitad que se salve. Y después Jacob ora, ¿verdad? Inmediatamente ora. Y es una oración muy bonita. Una de las oraciones más bellas de la Biblia. Una de las oraciones más bellas. De hecho, no recuerdo si esta es la primera oración que se registra de los patriarcas. Yo creo que sí. No sé si me ayudan. Yo creo que es la primera. No el primer diálogo, porque Abraham, ¿se acuerdan que habló con Hashem, verdad? Hashem se le apareció. Abraham dijo, ¿y en qué conoceré que la he de heredar? ¿Se recuerdan? Abraham tuvo varias visiones del Eterno. El Eterno se le apareció. Abraham interactuó con él. También se nos dice que Isaac oró al Eterno por su esposa Rivka, ¿verdad? Y el Eterno se acordó, concebió. Pero se nos registran las palabras que dijo Isaac en la oración. No se nos registran. Y la oración de Jacob es muy bonita. Es grande en humildad y baja en pompa. No tiene la pompa no empezó Dios omnipotente, sempiterno y así, y hablando con ese tono raro. No, la oración de Jacob es una oración muy sincera. Él empieza y dice, tú me dijiste, sal de la tierra y ahora líbrame de la mano de Esab porque le tengo miedo. Es muy sincero. Y dice, soy más pequeño, yo no merezco ninguna de las bondades, las misericordias que has hecho a tu siervo, porque con este callado pasé el Jardín y ahora me has puesto ¿sobre qué? Sobre dos campamentos. Hatzilein y Na. Líbrame ahora. Recuerda que tú me dijiste
y se basa en las promesas de Dios. Un día, el gran Adrian Rogers dijo, la vida de un creyente no se basa en las circunstancias, se basa en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La vida de un creyente no se basa en las circunstancias, sino en las promesas. Promesas y no circunstancias. Claro, algunas veces, cuando, por ejemplo, si yo le oro al Eterno y quiero poner un negocio y no sé si poner, qué sé yo, una farmacia o una panadería, y si de repente se empiezan a abrir puertas para una panadería después de que yo oré, bueno, las circunstancias menudamente pudiéramos decir que son en algún sentido una confirmación del Eterno para eso. Solo en ese caso las circunstancias. Ahora, si las circunstancias están en contra aparentemente de las promesas del Eterno, ¿con qué me tengo que quedar yo? Con las promesas del Eterno. Había una promesa. La circunstancia, ¿cuál es? Esaú viene ¿con cuántos? Con 400 hombres. Dentro de la lógica humana, ¿qué significa eso? Me va a arrasar, nos van a matar a todos. Eso significa desde la lógica humana. Ahora, Hashem había dicho que lo iba a multiplicar a Jacob, ¿como qué? Como las arenas, como la arena del mar. Entonces, si la circunstancia está en contra de la promesa, yo me aferro a la promesa. Yo me aferro a la promesa. Si el Eterno ha dicho que va a suplir para todas mis necesidades, y si de repente viene una escasez, ¿qué tengo que seguir creyendo yo? ¿Que la circunstancia le ganó a mi Dios o que Dios cambiará las circunstancias? Porque Él me ha prometido grandes cosas en Yeshua, nuestro Mesías, en el cual somos coherederos, dice. Y si somos coherederos con Él, Dios está con nosotros. Y si Dios está por nosotros, ¿qué dice Pablo? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y Jacob apela a las promesas y dice, tú me dijiste esto, tú me dijiste esto. Y luego le manda presentes a Esau, ¿verdad? Manda presentes. De hecho, es bien curioso, la palabra que utiliza para el presente, toma ahora mi presente, en hebreo es, toma mi bendición, birjati, toma mi bendición. Jacob está en un sentido resarciendo el daño que le había hecho Esaú. Él había robado, ¿qué? Una bendición. ¿Qué tenía esa bendición? Contenía por lo menos tres cosas. La primera era bendición económica, prosperidad material. Y Isaac, su padre, le había dicho que el Eterno te dé ¿de qué? De los rocíos de los cielos y la grosura de la tierra. ¿Qué le da Jacob a Esaú? Muchos animales. Y le da macho y hembra. Si le da macho y hembra, ¿qué significa eso? Que esa bendición se puede, ¿qué? Se puede seguir multiplicando. Entonces, esa bendición de prosperidad material, de alguna manera Jacob quiere compensar a Esaú por el robo que le había hecho de la bendición. Y eso es lógico, en la Torá se dice que si alguien roba, debe de resarcir, ¿verdad? Algunas veces el doble, otras veces cuádruple y otras veces 5 veces, quinto. Y Jacob está resarciendo eso. También en la bendición decía, se inclinen a ti los hijos de tu madre. Esa fue la bendición que Jacob le robó a Esaú. ¿Qué hace Jacob cuando ve a Esaú por primera vez? ¿Se inclina cuántas veces? 7 veces. Otra vez es como un gesto de te estoy devolviendo la bendición que te robé. Y aparte de eso, sirvan, que sean tus siervos los hijos de tu madre. ¿Qué hace Jacob? ¿Cómo le llama a Esaú? Mi señor, Adoní. Adoní, así es como le llama. Mi señor. Y él está devolviendo eso. Y es un gran principio espiritual. Si yo he defraudado a alguien y si yo he robado algo, tengo que resarcir. Eso fue lo que pasó con Zaqueo. Zaqueo, él dijo, al que le he robado, se lo doy ¿cómo? ¿Cuántas veces? No se recuerda. Lucas 19. 19:8.
Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿verdad? Cuadruplicado. Y eso es lo que está haciendo Jacob. Ahora, antes de eso, él pasa a un lugar que se llama Jaboc. Y ya vimos cuál es la raíz de la palabra que se parece a Jaboc, ¿verdad? Es luchar. Y luchó. Esa palabra y luchó suena similar a la palabra Jacob. Hay un juego de palabras entre la palabra luchar y Jacob. Y es aquí donde vemos qué caracteriza a Jacob. ¿Qué podrían decir que caracteriza a Abraham? La hospitalidad, amor, bondad. Lo podríamos describir en la palabra bondad, ¿verdad? Abraham es ese abuelo bonachón que todos quisiéramos tener o que hemos tenido, ¿verdad? Abraham es benevolencia, bondad, hospitalidad. De hecho, los rabinos lo encierran en una palabra, Gesed, ¿verdad? Abraham es Gesed. Bien, ¿qué es Isaac? ¿Con qué se asocia Isaac? Con Geburah, con temor, con servir al Eterno, con reverencia, temor de Dios. ¿Se acuerdan cuántas veces Jacob dice, si no hubiera estado conmigo el Dios de Abraham y el qué dice? Y el temor de Isaac? Isaac era lo que simbolizaba reverencia al Eterno. Ahora, Jacob, ¿con qué se relaciona Jacob? ¿Con qué lo relacionan los rabinos? Con verdad, emet. Lo cual es curioso, porque si ustedes, de todos los patriarcas, a quienes fueran ustedes, si estuvieran leyendo la Biblia por primera vez, ¿quién fuera el último de los patriarcas que ustedes relacionaran con verdad? A Jacob. Cuando su papá le preguntó, ¿quién eres, hijo mío? ¿Qué dijo él? Yo soy Esaú, tu primogénito. Ahora, ustedes probablemente dirán, sí, pero los otros dos tampoco es que eran, no estaban muy impecables en el área de la mentira, ¿verdad? Porque ambos dijeron que de su esposa, que era su hermano. ¿En qué sentido? ¿De qué se basan los rabinos para asociar a Jacob con verdad? Bueno, en varias cosas. La primera es que el profeta Miqueas lo relaciona con verdad. ¿Se recuerdan? Otorgarás Emet a Jacob y ¿qué? Gesed a Abraham. Dice, vean conmigo Miqueas, el último capítulo del profeta Miqueas. Dice así. El último capítulo y el último versículo de Miqueas. Cumplirás, otorgarás, ¿qué dice? Verdad a Jacob y benevolencia a Abraham, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Ahí se relaciona la palabra Emet con Jacob. Ahora, no tienen que ir hasta Miqueas para relacionar a Jacob con verdad, si por lo menos lográramos entender bien qué quiere decir o cuáles son una de las facetas de verdad en el pensamiento hebreo. ¿Qué es verdad? Esa fue la pregunta de Pilato, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Cínicamente, Pilato le preguntó al maestro, ¿y qué es la verdad? Ahora, ¿qué es la verdad? ¿Cómo sabemos que algo es verdad? ¿Cuál es el concepto normal de algo que es verdad? ¿Quién dice qué es verdad? El concepto de verdad puede ser que cuando miramos que algo pasa, nosotros mismos, comprobarlo. Ok, si lo compro. ¿Y qué tal si no puedes comprobarlo? ¿Sigue siendo verdad? Por ejemplo, tú nunca has visto un electrón, pero es verdad que existen los electrones. Sí, ¿verdad? Entonces, la verdad no necesariamente es lo que puedas comprobar. Ahora, estás muy cerca, solo necesitas variar un poco, pero por ahí va la cosa. ¿Qué más? Pero no existe la verdad absoluta todavía. ¿Es esa una verdad absoluta? ¿Existe la electrónica? Sí. Puede que sí, puede que no. Bueno, está más allá de la duda razonable. La existencia de los electrones se ha comprobado con muchísimas pruebas, pero independientemente si eso no fuera así, estamos hablando de la verdad en general, ¿verdad? ¿Cuándo decimos que algo es verdad?
Es un concepto bien sencillo, recuerda este concepto. La verdad es aquello que corresponde a la realidad. Esa es la verdad. Si algo es cierto, es porque corresponde a la realidad, ¿verdad? Si yo digo Abraham Lincoln fue el presidente de los Estados Unidos que liberó a los esclavos afroamericanos, ¿es eso verdad? Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque corresponde a qué? A lo que en realidad pasó. Entonces, lo que tú decías es casi cierto, solo que en lugar de decir comprobar, es aquello que yo puedo ver que corresponde a la realidad. 2 más 2 es 4 porque corresponde a la realidad de las cosas. Y muchas cosas. Tenemos 5 continentes, bueno, lo que quieran decir, eso es verdad. Si yo dijera en este momento hay 30 personas en este lugar, ¿cómo pueden saber si es verdad? Sencillo, ¿qué harían? Contándolos. Y si da 30, es verdad. Y si no da 30, es falso, ¿verdad? Verdad es lo que corresponde a la realidad. Es el concepto clásico que heredamos de la verdad. Esa fue la manera en cómo Aristóteles lo describiría. Y está bien, es el concepto de verdad. Es inescapable ese concepto. Ahora, en el pensamiento hebraico hay otro concepto de verdad. No que este concepto sea falso, claro que es verdad. De hecho, cuando la Biblia dice que algo es verdad, generalmente utiliza este concepto. Aquello que corresponde ¿a qué? A la realidad. Pero hay otro concepto también. Algunas veces la Biblia habla de verdad no en el sentido conceptual, teórico, sino en el sentido de algo que permanece. Ese es otro concepto de verdad que tiene la Biblia. Por ejemplo, el maestro dijo, no trabajan por un pan que perece, trabajen por el pan que dijo, verdadero, el maná verdadero. Pregunto, ¿el maná que entregó Moisés a los hijos de Israel era falso? No. Entonces, ¿en qué sentido el maestro dice que él es el pan verdadero? En el sentido que permanece. Otra vez el escritor de Hebreos llama al tabernáculo celestial, ¿cómo lo llama? El verdadero tabernáculo. ¿Eso quiere decir que el tabernáculo que Moisés levantó era falso? No. ¿Por qué entonces el escritor de Hebreos le llama el verdadero tabernáculo? ¿Por qué pasó con el tabernáculo que Moisés construyó? ¿Permaneció? ¿Lo tenemos hasta el día de hoy? No. Entonces, en un sentido, lo verdadero es aquello que permanece, es aquello que sigue existiendo en un rasgo moral, en una virtud moral, le llamaríamos a eso perseverancia. Perseverancia. ¿Quién es alguien que persevera? Alguien que no se rinde, alguien que no se da por vencido. Y ese es Jacob. Por eso se le asocia con verdad. Se le asocia con verdad. Si nosotros nos hubiéramos encargado de escribir la frase más famosa de los patriarcas, ¿cuál hubiera sido la frase famosa de Jacob? Aquella frase que distingue a Jacob. La dice aquí en esta parasha. No te dejaré hasta que me bendigas. De hecho, se puede traducir como no te dejaré sino hasta que me hayas bendecido, porque el hebreo está en pasado. No te dejaré hasta que me hayas bendecido. Y aquí es donde encontramos la clave de lo que implica Israel. ¿Qué es la grandeza de Jacob? Jacob no es un ser humano perfecto. Jacob tiene muchas faltas. ¿Se pueden identificar con Jacob? Jacob tiene muchas faltas, muchos errores, mete la pata, pero tiene un corazón por Dios. Compró la primogenitura porque de verdad quería la primogenitura. Él estaba interesado en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, con todos sus errores, con todas las faltas que pudiera tener. Jacob tenía un corazón de Dios. Y el Eterno, después de aparecérsele en la visión en Betel, empieza a trabajar en su vida. ¿Y dónde lo pone? A esta persona que había engañado a su padre Isaac. ¿Dónde lo puso? Con el campeón del engaño, Labán.
¿Saben qué? Dios pone a cada uno de nosotros en las circunstancias correctas para mostrarnos quiénes somos. Y también para sacar de nosotros cosas que no sabíamos que estaban ahí. Se han quejado de los Labanes que les han tocado. Muchos quizás de nosotros, el Eterno nos ha puesto en una circunstancia que decimos, ¿para qué el Eterno me permite estar aquí? Ah, pero el Eterno es sabio. El Eterno nos pone en el lugar donde Él sabe que va a trabajar algo en nuestra vida. Es más, nos va a enseñar quiénes somos en realidad. ¿Qué hay en nosotros que ni siquiera nosotros sabíamos que había ahí? Ahí el Eterno empezó a trabajar en Jacob y de la cantera de Labán sacó a un varón íntegro, un varón que pudo decirle a Labán que él no tenía nada, no le había robado nada. Labán revisó en todo lo que tenía y Jacob le dijo, si yo te he robado algo, ve, revisa lo que quieras. Nada, yo Labán. Y ahora va en camino a encontrarse con Esab y hay un varón que lucha con él. Un ángel. ¿Un ángel bueno, un ángel malo? No sé, la Biblia no especifica. Hay rabinos que dicen que era un ángel bueno. Hay comentaristas dentro del cuerpo del Mesías que dicen que es el ángel del Señor, el Metatrón, ¿verdad? Y por tanto un ángel bueno. Hay otros que dicen que no, que era un ángel malo, porque la palabra Elohim o la palabra El se puede utilizar para ángeles en general. Puede ser un ángel bueno, un ángel malo. ¿Se recuerdan el Salmo 136 que dice Odul Adonai Kitov? ¿Qué dice después? Kile Olam Hasdod. Y de ahí dice Odul Lelojeja Elohim. Alaben al Dios de las fuerzas celestiales. Ahí a los ángeles, ¿cómo se le llama? Elohim. Entonces, por eso es que no hay acuerdo en cómo traducir bien ese verso. Se puede traducir como has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, prevalecido. Es bien curioso, el hebreo es sumamente ambiguo. También se puede traducir como y has sufrido. Esa palabra, Yacol, se puede traducir como sufrido, prevalecido, vencido. O también se puede traducir como has luchado con las fuerzas celestiales y contra los hombres y has vencido. En otras palabras, le ganaste a los hombres, a Labán y a Esaú, y también a las fuerzas celestiales. Ahora, recuerden que dijimos que la palabra sardita no sabemos si significa, no sabemos a ciencia cierta qué significa, porque solo aparece 3 veces en toda la Biblia, en todo el Tanaj. Rashi, por ejemplo, dice que la palabra tiene que ver con la autoridad, porque hay una palabra cerrada en hebreo que significa autoridad. Entonces dice que el verso se debería traducir como has recibido la autoridad de Dios. También la palabra Israel se puede traducir como Yashar El, que significaría el hombre recto de Dios. También la palabra Israel puede significar, y esa ya creo que ya la han oído, príncipe de Dios, ¿verdad? De hecho, la palabra Sarita tiene la misma raíz de la palabra Sará. ¿Se recuerdan? La esposa de Abraham. Todos sabemos qué significa Sará, ¿verdad? ¿Qué significa? Princesa. Es la misma palabra, la misma raíz. Pero como verbo solo aparece 3 veces en toda la Biblia. Puede significar pelear, luchar, portarse como un príncipe. O podría también quizás traducirse como has perseverado o has permanecido con Dios y con los hombres y has ¿qué? Vencido. Es un pasaje enigmático. Hay muchos comentarios. Podríamos estudiar cada matiz del verso. Ahora, lo que sí podemos sacar en limpio del verso, eso sí lo sacamos en limpio, es que Jacob es alguien que tiene esta cualidad, perseverancia.
Uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Ahora, la paciencia muchas veces en la Biblia no significa paciencia en el sentido que nosotros lo decimos. Cuando nosotros hablamos de paciencia es la capacidad de no enojarse con algún hermano que nos saca el viejo hombre, ¿verdad? Esa es la manera en cómo entendemos paciencia. Algunas veces en la Biblia la palabra paciencia es sinónimo de perseverancia, de resistir. Por ejemplo, dice la Biblia en Apocalipsis, aquí está la paciencia ¿de qué? De los santos. ¿Ahí qué quiere decir la palabra paciencia? Es que están sentados haciendo fila, son muy pacientes. No, la paciencia, ¿qué significa ahí? Es la ¿qué? Aguante, muy bien, sí, aguante, la perseverancia, porque en ese pasaje de Apocalipsis, si mal no recuerdo, es Apocalipsis 13, donde se habla de las dos bestias y la persecución que viene, porque todo aquel que no se ponga el sello, la marca de la bestia, es martirizado, y ahí se dice, aquí está la paciencia de los santos. Paciencia es la capacidad de perseverar. En torno a la tribulación de los últimos días, ¿qué dijo el maestro? El que perseverare hasta el fin, ¿qué dijo? Este será salvo. Claro, ahí se puede entender cómo será librado de la tribulación, porque el contexto es una salvación física, ¿verdad? De la tribulación. Pero esa es una verdad también espiritual. Aquel que de verdad ha nacido de nuevo va a perseverar hasta el final. Eso es lo que dice Juan, ¿verdad? Salieron de nosotros, porque ¿qué dice Juan? No eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, ¿hubieran qué? Permanecido. ¿Es fácil perseverar? No es fácil perseverar. No es fácil perseverar. Fíjense lo que le dice el ángel. Suéltame, déjame ir, porque ya llegue el ángel. ¿Y qué dijo Jacob? No lo soltaré. Una vez escuché a un predicador decir, y yo al inicio yo dije, eso suena raro, pero luego entendí que era cierto. Un día un predicador dijo así, dijo, el ángel le dijo a Jacob, déjame ir, pero en su corazón Dios decía, ¿cómo espero que no lo haga? Decía él, el ángel le dijo, déjame ir, pero el ángel en su corazón decía, ¿cómo me gustaría que no lo haga? Qué curioso es. Yo al inicio lo oí y dije, ¿será? ¿Será que algunas veces el Eterno nos dice que no? Con la intención, ¿con qué intención algunas veces nos dice que no? ¿Ah? Que le roguemos, muy bien. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que el predicador tiene razón? Yo creo que sí. Miren, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el famoso ejemplo de Yeshua y la mujer sirofenicia. La mujer llega y le dice, Señor, mi hija es atormentada por un demonio. ¿Y qué le dice Yeshua? No le dijo que no. Le dijo no con lujo de barbarie. Le dijo que no era bueno tomar ¿qué? El pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Si a ustedes les hubieran dicho eso, ¿qué hubieran hecho? Imagínense que yo hoy le digo, no es bueno lo que me pides porque eres un perro o un perrillo. ¿Qué hacen ustedes aparte después de pegarme en la mejilla? Después de darme un jab a la mandíbula. Después de eso, ¿qué harían? Se van, ¿verdad? Me declaran un fraude. Dicen que yo no tengo amor al prójimo. Lo que quiera. Ahora, ¿qué hizo la mujer? Yo le hubiera dicho, bueno, sí, no, tienen razón. No es bueno quitar el pan de los hijos y dárselo a los pobres. Ya me voy, adiós. O bueno, en lugar de adiós, le hubiera dicho, wuf, wuf, y me voy. Porque ya me dijeron perrillo. ¿Qué dijo la mujer? Sí, Señor. ¿Pero qué dijo? Pero aún los perrillos se alimentan ¿de qué? De las migajas. ¿Y Yeshua qué dijo?
Oh mujer, ¿qué dijo? Grande es tu fe. Ahora yo les pregunto, ¿Yeshua sabía eso desde el inicio? ¿Sabía él eso? Claro que lo sabía. ¿Por qué dar la respuesta áspera? ¿Y por qué no? Es decir, si él ya iba a conceder la petición, ¿por qué dar la respuesta áspera? ¿La dieron ustedes? Yo no. Y noten que no es una sola vez que esto pasa. La parábola del juez injusto compara a Dios con un juez. ¿Y la viuda qué hace? Lo importuna. Le dice una y otra vez. ¿Y qué dijo el maestro? Que hay que orar ¿cómo? Sin cesar. Ahora, el punto no es que Dios es injusto, sino que tenemos que orar hasta importunar a Dios, dijo el maestro. Y hay más ocasiones. Mira, por ejemplo, yo se lo mencioné en la ocasión pasada, cuando Elías se va a despedir, ¿se recuerdan? ¿Qué fue lo que le dijo Eliseo? Miren, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 1. Dice, aconteció que cuando quiso el Eterno alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque el Eterno me ha enviado a Betel. Y Eliseo le dijo, ¿qué le dijo? Vive el Eterno y vive tu alma, que ¿qué? No te dejaré. ¿Se recuerdan? La deja palabra, no te dejaré. ¿Quién fue el que dijo eso? Jacob dijo eso. Sigue. Saliendo Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que el Eterno te quitará hoy a tu Señor de sobre de ti? Y él dijo, sí, yo lo sé. ¿Y qué le dijo? Callad. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque el Eterno me ha enviado ¿a dónde? A Jericó. Y él le dijo, vive el Eterno y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que el Eterno te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque el Eterno me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive el Eterno y vive tu alma, que ¿qué? No te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló, golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por los secos. ¿Se pueden imaginar eso? Ustedes andan con Elías, este hombre viene, agarra su manto, golpea las aguas y el Jordán se separa y pasan por los secos. Cuando habían pasado, miren qué importante. Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, será hecho así, mas si no, no. Pregunto, ¿qué hubiera pasado si, y oigan, si vuelven a leer conmigo, el lugar, ¿dónde fue el primer lugar donde lo llevó? Betel. ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente con Betel? Bueno, el becerro que puso Jeroboam, pero del recuerdo bonito de Betel que todos tenemos, ¿a qué? ¿Quién es el protagonista de Betel? Jacob. Jacob, el varón de la perseverancia, el varón de no me voy, el varón de no te dejaré. Y ahí lo lleva Elías. Yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si Elías dice, me quedo aquí? Vaya, está bien. ¿Hubiera estado obedeciendo Elías? A Elías. Es decir, hubiera estado obedeciendo Eliseo a Elías. ¿Lo hubiera obedecido? Sí, ¿verdad? ¿Qué le dijo Elías? Quédate aquí. Si Jacob suelta al ángel, ¿lo hubiera obedecido? Lo hubiera obedecido. ¿Pero qué hizo Jacob?
Miren qué concepto más curioso esto. Lo desobedeció. Jacob desobedeció al ángel, entre comillas. Y hay que usar mucho las comillas aquí. Venció a Dios, entre comillas. Luchó con Dios, entre comillas. ¿Obedeció Eliseo a Elías? No lo obedeció, entre comillas. ¿Qué dijo? No me voy. Vive el Eterno y vive tu alma, ¿que qué? Que no te dejaré. Luego lo lleva a Jericó. ¿Qué había pasado en Jericó? La primera ciudad que los hijos de Israel habían conquistado. De hecho, lo habían declarado Herden, que significa anatema. Un lugar de mucho historial espiritual, ¿verdad? Quédate aquí. ¿Qué le dijo Eliseo? No. Y luego lo llevó a dónde, dice. Al Jardín. ¿Y qué le dijo otra vez? Quédate aquí. ¿Qué dijo Eliseo? No te dejaré. ¿Se acuerdan? Miren el cuarto pasaje de cómo el Eterno trabaja algunas veces en nuestras vidas. Lucas, capítulo 24. ¿Estamos aprendiendo hoy? ¿No les duele la cabeza? Lo hemos pensado mucho. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿qué hubiera? Todo eso lo hemos estudiado hoy. Baruch Hashem nos está revelando muchas cosas. Miren lo que dice Lucas 24. Este verso ya lo hemos leído muchas veces, pero en torno a otro tema, al tema del Mesías sufriente, de cómo el Mesías de incógnito paseaba entre los discípulos de Maús y todo. Miren desde el verso 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Miren el verso 28, ojo al verso 28. Llegaron a la aldea a donde iban, miren, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos, ¿qué dice? Le obligaron a quedarse diciendo. ¿Qué hizo el maestro? Dice Lucas. Fingió. Él hizo como que ¿qué? Como que se iba. ¿Qué hubiera pasado si no lo agarran? ¿De qué bendición se hubieran privado? ¿De qué bendición? Ahora, a la luz de estos 4 ejemplos, de la mujer sirofenicia, de la parábola del juez injusto, de Eliseo y Elías, y de este cuarto, es decir, si fuera una vez, yo diría, bueno, quizá un pasaje atípico de la Biblia, uno de esos misterios insondables. No, son 4 veces. 4 veces donde aparentemente Dios nos dice, déjame, o no. Donde el Eterno dice no. Pero en realidad quiere que ¿qué? Que perseveremos. Miren lo que dice el Mesías. ¿Se habían dado cuenta de ese pasaje? Está escondido. Él hizo como que ¿qué? Como que iba de lejos. ¿Quién fue el que tuvo que tener la iniciativa de obligarlo a que se quedara? Yo no sé cómo la Biblia, Lucas no nos dice, pero dice que le obligaron. ¿Cómo le obligaron? Le rogaron probablemente. Sí, claro, ¿verdad? No es que lo iban a agarrar y le iban a hacer una llave, ¿verdad? Claro, le rogaron, ¿verdad? Fueron muy insistentes. Ese es Israel. Israel representa, como dice el gran rabino Jonathan Sacks, que su recuerdo sea para bendición. Él dice, Abraham representa a la fe como amor. Isaac representa a la fe como temor. Jacob representa a la fe como lucha. ¿Cuántos hemos tenido que luchar en este camino? El que no diga menos porque o va iniciando o no sabe ni de lo que estoy hablando, pero todo el que le diga a usted, conviértase y todo será un lecho de rosas, como que es la canción de Bon Jovi, todo será bed of roses, ese es un embustero, huya de ese lugar. Claro que dice que somos más que vencedores en todas esas cosas.
¿Cuáles son las cosas que Pablo acaba de mencionar? Tribulación, hambre, espada. Es decir, la vida del Eterno es una vida de victoria sobre los problemas. Es decir, si no hubiera problema, no hubiera ninguna victoria. ¿Sobre qué es el victorioso? Sobre las batallas, sobre las peleas. Y Jacob representa eso. Jacob representa la tenacidad de decir, Hashem, yo no tengo plan B. Yo de verdad no tengo plan B. Y Jacob no tenía plan B, porque ¿qué fue lo que hizo el ángel? ¿Dónde le pegó? En el muslo. Un luchador. ¿De qué depende por sobre todas las cosas un luchador? De sus piernas. ¿Se puede imaginar a un luchador descoyuntado? No hay manera. No hay manera. ¿Cómo vas a luchar sin estando descoyuntado? No hay manera. Es decir, Jacob aquí de verdad no tiene plan B. Jacob grita al cielo y dice, no te dejaré, yo me voy a quedar aquí. No quiere decir solamente, aplicándolo a nuestra vida, no quiere decir únicamente quedarse en una comunidad. Ahora, eso también implica. Hay muchas personas, dijo el maestro, el sembrador salió a sembrar y hay 4 semillas. Los primeros dice que inmediatamente llega a Satán y les arrebata la palabra que fue sembrada. La segunda categoría, ¿qué pasa? Al inicio reciben ¿qué? La palabra con gozo, pero luego viene la persecución y abandonan. Y los terceros son los que están muy bien, pero el afán ¿de qué? Del dinero ahoga la palabra. ¿Quiénes son los únicos que dan fruto? Dice Lucas, es aquel que oye la palabra, la entiende y da fruto con perseverancia, dice Lucas. Perseverancia. ¿Qué tuvo? ¿Cuál es la cualidad que tuvo la última tierra donde cayó la cuarta semilla que no tuvieron las 3 primeras? Perseverancia. No gozo. De hecho, algunos la recibieron con gozo al inicio, pero son, ¿qué dijo el maestro? Son de corta duración. Son de corta duración. Aquí hemos tenido gente que al inicio viene y dice, wow, qué bonito todo, pero luego pasa algo y un medio tropiezo es como que si Dios les dijera, ya no vengas a la congregación. Y ellos dicen, amén. Así como el ángel les dijo, déjame ir, suéltame. Ya no te aferres a mí, le dijeron al ángel. Ya no te aferres a mí. ¿Y qué hubiera dicho Jacob si hubiera dicho nosotros? Ah, bueno, perfecto. No hay problema. ¿Ese es Jacob? No. Jacob lo agarra y dice, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Esa es la perseverancia. Perseverancia. Como dijo Máximo en El Gladiador, cuando se reúne con ¿se acuerdan? Se reúne con sus tropas. Y los que no han visto la película El Gladiador, muy probablemente no tendrán parte en el mundo venidero. Así que tienen que ver. Estoy bromeando, pero está Máximo ahí. Y le dice a sus soldados, le dice, miren hermanos, miren, le dice, ¿alguno de ustedes ha estado en el ejército? Así es la primera pregunta que le hace. ¿Qué le dice un tipo? Yo estuve contigo, serví contigo en no sé dónde, en la guerra contra los galos, no me acuerdo dónde le dice. Y Máximo le dice, miren, yo no sé lo que va a salir de aquella puerta, le dice, porque de esa puerta nos va a venir de todo, nos puede venir. O sea, Máximo nunca le dice, miren, no, bueno, vamos a hacer un picnic aquí, bien bonito, con el sol, de aquella puerta nos van a mandar unos 3 gatitos, unos cachorritos. No. Máximo dice, de aquella puerta yo no sé qué va a venir, pero lo que venga, podremos vencerlo si nos mantenemos, como dicen, unidos. Lo que venga de ahí, lo vamos a vencer unidos. Y eso es lo mismo que la Biblia dice, solo que en ámbito espiritual. En la vida hay una puerta negra, oscura, que tú no sabes qué te puede venir de esa puerta.
Yo quisiera decirles que no les va a venir nada. Mire, hermano, yo sería la persona más feliz del mundo si ustedes de aquí a que venga el Mesías no les pasa un problema más en su vida. Es más, si dentro de 10 años ustedes me invitan a una acción de gracias o algo y me dicen, hermano, quiero celebrar que en 10 años no he tenido ningún problema, yo voy y estoy bien y oramos y nos alegramos y adoramos al Eterno. Y si me vuelven a invitar a los 30 años y me dicen, no he tenido ningún problema en 30 años, yo, Baruch Hashem, yo quisiera eso, pero no se los puedo prometer. ¿Saben? Porque ni la Biblia lo promete. La Biblia dice que incluso el hombre que edificó su casa sobre la roca, le vinieron las mismas tempestades y le vinieron los mismos vientos. ¿Cuál fue la diferencia? Que esa casa permaneció. De hecho, la palabra que se utiliza para decirle a Jacob, ve sabrita y haz lo que sea que sabrita significa, y has luchado o has permanecido con Dios y luego con Elohim y con los hombres, y has, generalmente ahí se traduce vencido, pero esa palabra también puede significar has prevalecido, has perseverado, has permanecido. Y esa es la razón, mis queridos hermanos, por las cuales el pueblo elegido no se llamaba Abraham. Nunca hubo un país que se llamó Abraham, ni hubo un país que se llamara Isaac, aunque si hubiera sido un país hermoso con ese nombre, claro. Pero nunca hubo un país así. Pero sí hubo un país que se llamó ¿cómo? Israel. Y adivinen cuál es la marca distintiva de ese pueblo, que hasta el día de hoy, ¿qué? Permanece. Ha aguantado lo que le ha venido. Babilonios, persas, griegos, romanos, otomanos, los cruzados, pogroms, los nazis, los palestinos, la Unión Europea, todo hasta el día de hoy. Por eso no es casualidad que en el nombre de Israel esté la clave, el hombre que prevalece junto a Dios, porque la palabra ahí no es et, es im, Elohim, el hombre que lucha con Dios, no contra Dios necesariamente, sino el hombre que lucha junto a Dios y permanece. Podemos diferir en qué significa Sarita y las matices y qué ángel era, si era el ángel de Saúl, no sé, puede ser. He oído como 10 interpretaciones. Como les dije, lo único que podemos sacar en limpio, así, sin duda alguna, es que el nombre Israel tiene que ver con el concepto de permanecer, perseverar. ¿Por qué el Eterno hizo esto así? Imagínense que nosotros oráramos y ya, oramos y a los días la respuesta viene. ¿Fuera bonito ese mundo? ¿Le gustaría tener ese mundo? A mí sí. Sería lindo. Señor, necesito trabajo. Terminamos de orar. Hola, ¿cómo está? Mire, somos de la compañía de trabajo y le queremos ofrecer un trabajo donde va a ganar $2,000. ¿Será que tiene será que nos haría el favor de tomar este trabajo? Miren qué bonito. Señor, necesito dinero. Y ustedes dejan de orar, se mete el cheque por abajo. Hay ocasiones que ha pasado eso. Yo he oído testimonios. El hermano Marcos nos contó varios testimonios de provisión, ¿verdad? A mí en mi vida me han pasado esos testimonios de provisión. Yo se los he contado y Nancy los ha vivido junto conmigo. Claro que es de esos, pero no todo es tan fácil. Algunas veces el Eterno se comporta como el juez injusto. No es un juez injusto, pero se comporta como uno. Donde, miren, yo me acuerdo hace poco tiempo que a mí me venía esta canción cuando leí esta parasha. Me acuerdo un día que yo le pregunté a Aura, a nuestra hermana Aura, que por qué en América Latina se había lanzado. Yo entiendo lo de ser anti-reggaetón, porque la basura esa no puede ni siquiera ser llamada música. Yo entiendo que haya un movimiento anti-reggaetón, lo entiendo.
Ahora yo le decía, ¿por qué es que en Latinoamérica hay un anti-arjonismo? La han agarrado con Arjona últimamente. Es como que Arjona, hasta hay memes de Arjona, ¿han visto eso? Memes de Arjona. La gente contra Arjona. Yo le decía, ¿por qué tanto memes de Arjona? A mí me gustaban algunas canciones de Ricardo Arjona. Y bueno, estuvimos hablando con Aura, ella me decía alguna de las teorías por las que, si está viendo, se acordará lo que me dijo, de por qué cree ella que la gente la ha agarrado contra Arjona. Yo decía, Arjona tiene, sí, canciones un poco medio de aprendiz, de wannabe de poeta, ¿verdad? De impostor de poeta, o copia barata de poeta, de Joan Manuel Serrat, algo así, pero sí, sí. Pero a mí me gustaban algunas de Arjona, algunas que no eran tan vulgares. Me acuerdo de una que es muy vulgar y que ahora me la mencionó, y yo dije, pues sí, por eso es el antiargonismo. Pero me recuerdo de una canción, fíjense, yo fui muy fan de Arjona antes de que me convirtiera, hasta de eso me perdonó el Señor, ya, de eso. Pero a mí me gustaban varias canciones de Arjona, varias. Me acuerdo de La Calle 33, varias canciones. Pero hubo una que nunca me gustó. Esa sí nunca me gustó. Siempre la encontré tonta. Esa para mí era la canción más tonta de Arjona. Se llamaba Dime que no. Así se llamaba. ¿Se acuerdan? Es famosa la canción. Es más, es una canción ridícula. Desde mi punto de vista es ridícula. Porque dice, dime que no, me tendrás pensando todo el día en ti. Y decía, planeando la estrategia, ¿para qué? Para un sí. Dime que no, lánzame un sí que camuflajeado, decía. Y era una canción tonta, porque ¿saben qué? Yo decía, miren, este era yo, a mis 17 años. Si a mí una mujer me dice que no, se acabó. Es decir, si yo le digo a una mujer, quiere ser mi novio, era como dirían en Colombia, yo era un pelado. Aquí les da risa que yo diga un pelado, pero me van a quedar viendo. Yo era un pelado de 17 años, ¿verdad? O un chavito, como dirían allá en México. Aquí decimos un bicho, se ve. Y me quejo de pelado y nosotros decimos bicho. De 17 años. Yo decía, si yo a una niña joven le digo, quieres ser mi novia, que te quieres casar conmigo, quieres salir conmigo, y me dice que no, me dijo que no, se acabó, fin de la historia, hasta ahí llegó todo. Nada de que me va a lanzar, que dime que no para tenerme todo el día pensando en ti, sí. Conmigo no habían sí camuflajeado. Para mí esa es una ridiculez. Para mí. Hasta que llegué a considerar estos versos que les acabo de leer, donde el Eterno se comporta un poco raro, donde el Eterno se comporta como si nos estuviera diciendo que no. Porque, por ejemplo, en los versos que leímos, el juez injusto, ¿qué le cuesta hacer justicia a la primera? Pero no, ¿le termina haciendo justicia? Sí. Ahora, en la historia se entiende porque el juez es injusto. El juez le termina haciendo justicia a la viuda porque lo tiene hasta la coronilla. Pero lo que Yeshua dice es que Hashem algunas veces parece comportarse así. Isaac oró a Rebeca por un niño. ¿Bien? En 30 días él esperaba que Rebeca tuviera un niño, pero no, vino el periodo de Rebeca. ¿Cuántas toallas sanitarias se fueron? ¿Cuántos meses se fueron? Cada toalla, obviamente no había, estoy contextualizándolo al siglo XXI, ¿verdad? Cada toalla sanitaria que se iba a comprar al Walmart, al Jumbo, y nada, no me han pagado nada, no le estoy haciendo publicidad a ninguno de ellos. Cada una de ellas parecía ser un no o un sí del Eterno. Un no. ¿Han tenido la sensación que el Eterno les dice que no? ¿Qué tal si lo que Él está haciendo es formando un rasgo en nosotros que no hay manera, miren, no hay manera de formar el rasgo de la perseverancia a menos que hayan problemas? Fíjense, recuerden esto, recuerden y anoten bien esto, no sé si en el cuaderno, en su mente lo vieron. En un mundo
donde oración elevada es automáticamente oración contestada, en el mejor de los casos, ¿qué rasgo se desarrollaría en nosotros? Agradecimiento. En ese mundo, el agradecimiento existiera, ¿verdad? Pedimos al Eterno y el Eterno nos da. ¡Qué bueno! ¿Qué haríamos? Gracias, Padre. Gracias. Supongan que en el mejor de los casos, porque en el peor que llegara a pasar en ese mundo, la gente llegara a considerar a Hashem no como su Señor, sino como ¿qué? Como su sirviente. Yo le trueno los dedos al cielo, quiero tanto y me lo hace ya. Ahora, eso es en el peor de los casos. Supongan que aquí tenemos a la persona más espiritual del mundo y Hashem decidiera tratar con los seres humanos así. Me piden algo y lo doy ipso facto, sin pérdida de tiempo. En el mejor de los casos seríamos agradecidos, perseverantes. ¿No? ¿Con qué se relaciona la perseverancia? Con la capacidad de resistir ante la adversidad. ¿Y si no hay adversidad? ¿Y si no hay problemas? ¿Luchas cuando no hay problemas? No. Es decir, a menos que seas como don Ramón, que tenía la pelea de sombra, ¿verdad? Pero fuera de eso, no hay lucha sin adversario. No hay lucha sin adversario. No hay perseverancia sin adversidad. No hay permanencia sin resistencia contra lo que está pasando. Y muchas veces el Eterno se comporta así. Y el gran problema de nosotros es si alguna vez el Eterno nos ha dicho, déjame ir. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Vaya, perfecto, sí, no hay problema. Te dejo, te suelto. ¿Qué tenemos que hacer? Nos enseña Jacob. No. ¿Cómo que dejarte ir? Aquí te agarro porque yo no tengo un plan B. Tienen un plan B en sus vidas. ¿Ustedes conciben una vida sin Dios? No hay plan B. ¿Cuántos somos del equipo que solo tenemos un plan? El plan Hashem. No hay otro plan. ¿A quién? ¿Cómo decía el rey David? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Decía el rey David. Y mi alma nada desea en esta tierra. Nada. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Decía el rey David. Y eso es lo que nos enseña Jacob. De hecho, Jacob puede significar el posterior también. Rashi él menciona una palabra en hebreo, en donde la palabra Jacob tiene que ver también con la palabra posterior. Lo cual es lógico, ¿verdad? Jacob es el que toma, ¿por qué? Por el calcañar. ¿Dónde está el calcañar? ¿De primero o de último en el cuerpo? De último. Cuando el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? El posterior, el que engaña. No será tu nombre más Jacob, sino Israel, príncipe de Dios, el que permanece, el que persevera. Aún en los problemas. Jacob estuvo rodeado de problemas. Tan es así que cuando estuvo delante del faraón, le dijo, ¿cómo? Pocos y malos han sido los días. ¿Se pueden imaginar ustedes a Abraham diciendo eso? No. La Biblia dice que Abraham murió ¿cómo? Lleno de días y estuvo bendecido. ¿En qué dice la Biblia? Todo. Jacob dice, pocos y malos han sido los días. De hecho, los rabinos son muy fuertes con Jacob y dicen que por cada palabra que dijo delante del faraón, el Eterno le quitó un año. Pero eso es otra cosa. Eso sería cuestionar, eso sería el tema de cómo tenemos que hablar con los inconversos. Ese sería otro tema. Ahora, lo que quiero destacar es el impacto psicológico, la psiquis de Jacob. Para él su vida había sido escapar de un problema a otro problema, a otro problema, a otro problema. Y más o menos así fue. Engaña a Saúl, lo quiere matar, se va donde Labán. Ahora llega donde Labán, le ponen a Lea, tiene que trabajar. Ahora ya tiene a Raquel,
Ahora, ¿cuál es el problema? Se empiezan a pelear entre las matriarcas. Raquel le dice, dame hijos, ¿o qué? O me muero. Y Jacob se pone loco. Luego se lo alquilan. Lea le dice, vente, porque hoy te ha alquilado. Una locura, imagínense. Te ha alquilado hoy. Te ha alquilado como que fuera VHS o algo así. Como que en Blockbuster, en lugar de alquilar VHS, se alquilaban maridos ahí. Y te ha alquilado. Y luego se huye de ahí. Labán lo persigue. Se tiene que enfrentar con Esaú. Ya pasa el problema de Esaú para meterse en el siguiente problema. Le viola a Dina. Luego ya pasó lo de Dina. Ya hicimos las paces. Se circuncidaron todos estos locos. ¿Y ahora qué? Simeón y Leví vienen y hacen una gran matazón y me tengo que ir otra vez. Bueno, llegamos, estamos bien. Ahora ya tengo a José. Le voy a hacer su túnica de muchos colores. ¿Qué pasa? Se pierde José. Era problema tras problema, tras problema, tras problema. ¿Quién quiere tener una vida como la de Jacob? Problema tras problema, tras problema. Ah, bueno, ustedes no. Baruch Hashem, qué bueno. Y a Josué también le dijo solamente ser muy valiente y de fuerza. Ah, sí, le dice eso. Muy bien. Sí, al inicio del libro de Josué. Claro, cuando yo digo que la vida de Jacob estuvo llena de problemas, no es cierto en el sentido absoluto, ¿verdad? Hubieron momentos muy bonitos, pero sí en un momento fue una persona que se distinguía por la lucha. Queridos hermanos, yo no sé por qué lucha estaremos pasando. Lo único que sé es que así como Jacob, solo nos queda un recurso: no soltarnos de la mano de Hashem y decir, no te dejaré hasta que me bendigan. Si ustedes están conmigo en eso, pónganse de pie y vamos a orar al Eterno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estar con nosotros como poderoso gigante. Gracias porque no te dejaremos hasta que nos bendigas. Nos has comprado a precio de sangre, con el precio de tu amado Hijo Yeshua. Te agradecemos por estar siempre con nosotros, por amarnos, porque a pesar de todos los problemas, tú siempre nos has ayudado, y podemos decir junto a Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Eterno. No sé, Padre, cuáles son las luchas, los temores, los problemas que tienen ahora mis hermanos. Lo único que sabemos es que en ti está todo lo que necesitamos. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud que nunca se acaba, y no te dejaremos, Padre. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos para la salvación del alma. Te pedimos, Padre, para que así como fuimos salvos por gracia, seamos mantenidos por gracia, que en tu gracia nos cuides, nos mantengas, que nos digas cuál es el camino por el cual debemos de andar. Ten misericordia de cada uno de nosotros, habla nuestras vidas, guíanos, Señor, resuelve, Padre, esas oraciones que hemos elevado a ti y que han pasado meses, semanas, años, Padre, y por favor, contesta las peticiones de nuestro corazón. Acuérdate de nosotros y que prontamente podamos oír decenas de testimonios de cómo tú has bendecido la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos por este día de Shabbat. Te pedimos que nos des una semana muy bonita, que la dulzura tuya esté con nosotros y que tú afirmes la obra de nuestras manos, que establezca la obra de nuestras manos. Bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdalos en su entrar, en su salir. Bendice esta semana y que, como decimos al final de Havdalah, que podamos decir que así diremos al viviente: tú estarás en paz, tu casa estará en paz y todo lo que poseas estará en paz. Que nosotros, Padre, podamos estar en completa shalom en esta semana. Bendice a nuestro país, bendice a todos los países de nuestros hermanos que se conectan en este día. Bendícelos, guárdalos, que tus ángeles siempre acampen en derredor de ellos, y que el próximo día de Shabbat podamos nuevamente reunirnos para estudiar tu palabra. Manténnos en tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén, amén.